Conectados en RTN. Conectados en RTN. En la 104.9 y la red provincial de radios. Canal 26.1 en la TDA. O conectate en nuestras redes sociales, @RTN-Neuquén. RTN-Neuquén. Y en este caso con Hernán Astudillo. ¿Cómo te va, Hernán? Buen día, buen comienzo de semana. ¿Qué tal, Mario, equipo, audiencia? Y igual para todos. ¿Sabes que en la columna de Nacionales hoy vamos a hacer una nota que tiene una particularidad, porque tiene que ver con nuestra historia, nuestra cultura, nuestro cine y también nuestro presente, ¿no? y futuro? Falleció a los 96 años el gran Héctor Alterio. Sí. Es innegable, más en los que tenemos cierta edad, no la figura de él en la pantalla. Hay frases que quedaron para siempre, imágenes, escenas, ¿no? Roles. Claro, sí. Más cuando el actor tiene toda una línea de conducta y un carácter y le toca, por ejemplo, ¿no?, interpretar a los malos. Claro, bueno. Los malos de nuestra historia, y a partir de ahí no se va construyendo ese ícono. Muy conmovedora la nota, y que para Página 12 escribió Esteban Bayer, el hijo de Osvaldo, porque compartió rodaje de La Patagonia Rebelde, ¿no? De esa obra magnífica del gran Osvaldo, ¿no? Siempre presente en La Patagonia Trágica. Y cómo lo fue redescubriendo, porque parecía que era una persona de ciertas características y al final no era así. Pero qué mejor que esa anécdota de alguna manera la recree con la misma voz y con el mismo sentimiento que vamos a compartir el mismo Esteban Bayer, que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Esteban? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien, en relación a lo que escribiste, bueno, que lo compartas con la audiencia. Yo hice un pequeño adelanto, pero realmente muy, muy emotivo. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Sí, cuando me enteré del fallecimiento de Héctor Alterio, la verdad que una gran tristeza, y bueno, lo recordé en los momentos que lo pude conocer. Hace ya muchísimos años, yo tenía 15, 16 años y tuve la oportunidad de estar presente en la filmación de la película La Patagonia Rebelde. Para nosotros, la familia, estaba mi padre, por supuesto, porque seguía todos los pormenores de la filmación. Además actuó también en la película en un rol medio raro para él, hacía de estanciero inglés, justamente él. Bueno, estaba mi madre, mi hermana y bueno, y yo siguiendo la filmación, ¿no? Y fueron semanas muy interesantes estar ahí, ver cómo se filma una película, sobre todo en aquellos años, principios de los años 70, o sea, más de 50 años. Todo rodado, filmado en la Patagonia, ¿no? En la provincia de Santa Cruz. Y ahí nos tocó compartir esas semanas con los mejores actores del momento, ¿no? Que había en Buenos Aires. Hablo actores, no de actrices, porque la película prácticamente solo actúan hombres, ¿no? Y bueno, entre ellos estaba Héctor Alterio, Federico Lupi, Soriano, bueno, un montón de actores, Brandoni, de primerísimo nivel. Y recordé cuando me enteré del fallecimiento de esa impresión que tuve yo en lo personal de Alterio, ¿no? Y la nota la publiqué así, ¿no? Cuando Alterio cambió de un hombre malo a un ser humano. Porque para nosotros Alterio era, en la primera impresión que tuvimos, eran los primeros días de filmación ahí en el norte de Santa Cruz, por Jaramillo, Fitzroy, Tehuelches, se estaban filmando las escenas del fusilamiento de Facón Grande, interpretado por Lupi, que es justamente fusilado por el teniente coronel Varela, el papel que encarnaba Alterio. Y bueno, Alterio era una persona inaccesible, intratable para nosotros.
porque teníamos acceso a todo el mundo, sobre todo con Lupi, que la verdad que compartimos muy lindos momentos, pero Alterio era imposible. ¿Por qué era imposible? Porque a la mañana se vestía de militar, de teniente coronel, y asumía el rol durante todo el día, no descansaba. Él había asumido ese papel de un fusilador que sabe que va a matar a centenares de inocentes, de huelguistas, que estaba cometiendo un crimen. Entonces él había asumido ese papel y para nosotros era una persona, un hombre malo. Pero bueno, cambió completamente. No el militar, sino Alterio. Cuando en medio de la nada estábamos filmando ahí en Tehuelche, suena un teléfono, el único que había en la zona, que estaba en la estación, en aquel entonces todavía funcionaba, ahora ya no. No había celulares, no había internet, no había nada en aquella época, por supuesto. Y bueno, llaman por teléfono, es una llamada para Alterio, él va, atiende, habla, contesta, cuelga, y de pronto se saca la chaqueta de militar, se sonríe, larga una carcajada enorme, magnífica, una alegría tremenda, y grita a todo el mundo que le habían comunicado que había nacido su hija Malena. Y ahí se transformó. De pronto ese militar tan duro que solamente daba órdenes, se convirtió en un ser humano de carne y hueso con sentimientos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, lo vimos con otra cara, lo vimos como ese gran actor que fue, que en ese momento asumió un papel que no le tocaba porque él era un hombre bueno, un ser humano, pero le tocó ser de militar, no el hombre malo. Estábamos de apoyo, ¿no? Justo mencionabas la parte del tramo de la película en donde está el viejo, está Osvaldo ahí junto al lado de Rivera López, ¿no? Los estancieros ingleses, ¿no? Cómplices necesarios, ahí justo muy acertado, ¿no? Y entender lo que fue también esta película por su épica, por su realización, por los distintos roles, porque traspasó la pantalla, porque mantuvo la crudeza, también muy destacada por muchos, desde lo sonoro, también fue revolucionario en todo sentido, y la particularidad, Esteban, en donde tuvo un estreno prácticamente muy corto, y después, intervención de AAA y demás, pudo recién conocerse masivamente en la recuperación de la democracia hacia adelante, ¿no? Del 83 hacia adelante, fin del 83 hacia adelante. Sí, así es, tal cual, ¿no? Y el estreno, como bien decía, fue realmente un suceso para esa Argentina de principios de los años 70. Uno le cuesta creer por qué, ¿no? Pero hay que recordarlo. En su momento, en todos los cines se presentaba la película, y en los medios como la película más valiente del cine argentino. ¿Y por qué? Porque fue la primera vez que se mostraba a las Fuerzas Armadas como una fuerza represora, asesina, fusiladora. Se veía a los militares con uniforme, dando órdenes, castigando, dando las órdenes de fusilar, ¿no? Eso no se había visto en el cine argentino. Todos esos crímenes que habían quedado impunes por la justicia, habían quedado impunes también para el cine, para la cultura. De eso no se hablaba. O en sectores que no tenían una dimensión popular. Y fue un suceso porque además la película la dirigió Héctor Olivera con la producción de Fernando Ayala, que hasta ese momento se habían dedicado a hacer películas de consumo popular, diríamos triviales, muchas películas de humor, de estilo telenovelesco, pero no se habían metido en un cine político. Pero vieron que ese tema se prestaba para un gran peliculón. Y se comprometieron, Osvaldo, que no confiaba al principio en que iban a hacer una buena película, dijo, bueno, acepto solo y cuando yo pueda estar en todo momento de la filmación y corrijan los errores que están haciendo. Yo quiero que se respete la historia,
que no haya absolutamente ninguna mentira, que se cuente tal cual fue. Y eso es también uno de los motivos por los cuales esa película tuvo éxito. No fue una película tendenciosa en el sentido de toma partido por una parte, no, muestra los hechos tal cual. Fue tan grande el suceso, el impacto, que hubo reacciones muy fuertes. Y bueno, buena parte del elenco, bueno, mi padre y nosotros nos tuvimos que ir al exilio, igual que Alterio. Nosotros, amenazados por las 3A, nos fuimos a Alemania, Alterio a España. Y bueno, como bien decías, la película estuvo en cartel solo pocas semanas, hasta que fue prohibida. Todavía no era dictadura, teníamos un gobierno constitucional, pero ya había sido prohibida, igual que los libros que fueron quemados. Y bueno, la película se volvió a ver con el retorno de la democracia, ¿no? Nos queda el último minuto, bueno, y hablábamos, ¿no?, de presente, de futuro de estos tiempos. Bienvenido, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia rebelde. Así leía, ¿no? Se leía en el monumento al gran Osvaldo Bayer, en la entrada de Río Gallegos, que en marzo de este año nosotros hicimos la cobertura correspondiente, hablamos inclusive con representantes de los trabajadores, ¿no?, que fueron obligados a destruir este monumento. Saber, bueno, hoy por hoy, cómo está la situación, porque se habían presentado denuncias, reclamos. Bueno, ahí hay dos puntos para destacar. Una, la buena noticia es que se está cumpliendo lo que habíamos dicho cuando vimos la destrucción. Cuando dijimos, destruyeron uno, pero van a surgir otros, muchos más. Y efectivamente es así. Ahora, justo el fin de semana pasado, se inauguró el primer monumento después de la destrucción a Osvaldo en el Calafate, en una de las plazas céntricas del Calafate se inauguró el nuevo monumento a Osvaldo, esta vez en madera, pero con la misma imagen. Y en cuanto al monumento destruido en Hueray, en Río Gallegos, estamos ahí, está denunciado los responsables de la destrucción material. Nosotros estamos buscando que en ese juicio se establezca también quiénes fueron los autores intelectuales, quién dio la orden desde Buenos Aires para que se destruya. Y en cuanto a la reconstrucción, ahí estamos con un proyecto bastante ambicioso que reconstruya no solo el monumento original, sino que muestre también ese mensaje de odio, de destrucción, de miseria, que fue lo que produjo la destrucción, ¿no? O sea, creo que el nuevo monumento tiene que reunir las dos cosas, y por eso con el autor de la obra, con Miguel Jerónimo Villalba, estamos trabajando en eso. Esperemos poder reinstalarlo en un sitio de Río Gallegos ahora en marzo del año que viene, el 24 o 25 de marzo, cuando se cumpla un año de la destrucción del monumento, ¿no? Bien lo vale, y gran noticia esta. Esteban, agradecerte el tiempo, el abrazo desde acá como siempre, bueno, la admiración por tu viejo también, en particular no para los que hacemos programas de tango, que está permanentemente con la muchachada del Quinteto Negro La Boca, Pablito Bernaba y demás, ¿no? Con esa faceta también que hasta lo pudimos disfrutar y compartimos arriba de un escenario leyendo y recitando, ¿eh? Gracias. Qué lindo que lo pueda recordar, ¿no? Y eso es lo increíble, que Osvaldo se lo recuerda de tantos ángulos, ¿no? No solo la Patagonia rebelde, sino incluso haciendo los tangos libertarios en el buen sentido de la palabra libertario, ¿no? En serio, ¿no? Anarquista con el Quinteto Negro La Boca. Gracias, Esteban. Un abrazo. Gracias a ustedes por el espacio. Esteban Bayer, hijo de Osvaldo Bayer, bueno, con todo este recorrido, nada más Qué y nada lindas las menos. imágenes, vos sabés que me quedé, pero yo no sé hace cuánto que no la veía, pero lo veía Osvaldo Terranova, Visión obligatoria, todos los Osvaldo actores. Terranova, Brandoni. Sí. Mira, es para verla, porque yo creo que debe estar... Hace 2 años se habían juntado y Brandoni, lograron que vaya Brandoni a saludarlo a Héctor Alterio, que fue el último viaje que hizo acá con 94, y estaba vivo Pepe Soriano. Ah, mirá. Conmovedor. Pero bueno, la película está en las plataformas. Yo creo que
a veces uno se olvida que ocurrieron. En este Sí, caso, bueno, hacemos referencia por Alterio, pero está bueno para verla, para recordarla, Sí, y es sí. parte de nuestra historia. Y uno entiende también así el porqué de la lucha encarnizada contra el cine, contra la memoria, contra la cultura. Claro. Bueno, Bueno, nadie entiende esto, ¿no? muchas gracias. Ustedes. Conectados en RTN. Conectados en RTN. En la 104.9 y la red provincial de radios. Canal 26.1 en la TDA. O conectate en nuestras redes sociales. @RTN-Neuquén. RTN-Neuquén.